¿Están contentos? Nuestra última noche, ¿no? La sexta noche, la última, pero el día de mañana estamos continuando, ¿ya? Mañana, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana va a ser el último tema. ¿Ya? Te pudiste haber perdido las 6 noches, pero el día de mañana no. El día de mañana es clave. ¿Nos ponemos de pie? Da la mano a tu amigo, da la mano. Da la mano a tu amigo, da la mano. Dale una sonrisita, dale una bienvenida. Da la mano a tu amigo, da la mano. Da un abrazo a tu amigo, da un abrazo. Da un abrazo a tu amigo, da un abrazo. Dale una sonrisita, dale una bienvenida. Da un abrazo a tu amigo, da un abrazo. ¿Quieren beso también? Nos sentamos. Mucho ya. Vamos a abrir nuestras Biblias. A ver, ¿han traído Biblia? El que no tiene, siéntese con el que tiene. Y el que tiene, con el que no tiene. De tal manera que todos van a tener una Biblia para leer. Porque vamos a usar bastante la Biblia esta noche. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por tu cuidado, por tu protección. En esta noche queremos salir de este lugar entendiendo y comprendiendo los planes, el propósito que tienes para nuestra vida. A veces sentimos de que te sentimos lejos. Queremos esta noche, a través del estudio de tu palabra, salir fortalecidos, animados, llenos de tu poder, con tu presencia, y entendiendo y comprendiendo el propósito para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a comenzar con unos textos del Evangelio según San Mateo, el capítulo 23. Unas noches atrás habíamos hablado de un personaje que vino a Jesús en la oscuridad de su vida. ¿De quién habíamos hablado? De Nicodemo. Y habíamos dicho que Nicodemo pertenecía a un grupo de los fariseos, ¿no? Habíamos analizado un poco sobre los fariseos. Los judíos, ¿no? Los judíos en general, pero específicamente los fariseos, el grupo de los fariseos, siempre estuvo en contra, en oposición a lo que Jesús hacía o lo que Jesús decía. Siempre ellos estaban dando la contra a Jesús. En el capítulo 23 de Mateo, ya cerca a que Jesús sea tomado prisionero, sea golpeado y lo asesinen, el capítulo 23, Jesús se centra en el último mensaje a los fariseos. Desde el capítulo 23 hasta el capítulo 24 narra el evento de la última entrada de Jesús al templo. Ese templo que en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos 8 y 9, Jesús había dicho que tenía que construir un templo, un santuario, para que la presencia de Dios habite en medio de su pueblo. Lo que le daba sentido a ese pueblo era ¿qué cosa? La presencia de Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba en el templo a través de una luz que iluminaba, irradiaba ¿qué cosa?
el arca del pacto. A esa luz, a esa presencia de luz, en el Antiguo Testamento se lo conocía como la Shekinah, la presencia de Dios que llenaba e iluminaba el santuario. En el Nuevo Testamento, ese templo, esa construcción, no tenía sentido sin la presencia de Jesús. Antes era esa luz. En el Nuevo Testamento dice el Evangelio según San Juan que la luz vino al mundo. ¿Y la luz era quién? Era Jesús. Si Jesús era esa luz, entonces Jesús era el centro de la adoración, no la construcción, no el templo. Jesús tenía que ser quien dé sentido, quien dé la importancia a ese templo. Y Jesús visita por última vez ese templo. Capítulo 23, abran sus Biblias. Capítulo 23. Ahora falta comprenderlo. Del 21 en adelante vamos a leer algunos versos. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 13. Jesús comienza a darles el último mensaje a este grupo de opositores. Verso 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Qué le dice? Hipócritas. Esta palabra hipócrita, que viene del griego, significa alguien que está actuando. Un actor, una actriz. Y alguien que actúa es alguien que aparenta, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los actores? Representan un papel, un personaje. Y Jesús le está diciendo acá a los fariseos y a los escribas que simplemente están actuando una vida religiosa, pero que ellos en realidad no lo son. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Escuchen, ¿eh? Les está dando duro y con palo a este grupo de opositores. Verso 16. Hay de vosotros guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Verso 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Verso 25.
ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Una vez más, lo que les interesa a ustedes es la apariencia, lo que les interesa a ustedes es lo de afuera, pero no están tomando atención e interés en lo de adentro, en el interior. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabras duras, palabras fuertes de Jesús, que estaba pronto a dejar el templo. El templo que debería ser un lugar de adoración, un lugar de culto, un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Sin embargo, Jesús, tanto en Mateo como en el Evangelio según San Juan, había dicho que el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se había acercado. Porque el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es una persona. Lo hace una persona. Es como el hogar. El hogar no lo hace la casa, la construcción, las cosas, las comunidades. El hogar lo hacen ¿quiénes? Las personas que están allí. El reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que Jesús vino a los suyos, como dice el Evangelio según San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a su casa y los de su casa, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Los judíos, que fueron los depositarios de la palabra de Dios, los que tuvieron profetas, los que fueron guiados, los que vieron señales y milagros, terminaron ¿qué cosa? Rechazando a Jesús. Verso 37 al 39. Sigan leyendo. Verso 37 al 39. Jesús, ya saliendo del templo, dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y Jesús da aquí la sentencia: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis ¿qué cosa? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dio esa sentencia, ese templo solamente ya fue piedra, nada más. Ya no tenía la importancia. El que le daba sentido y razón de ser a este templo lo había ya abandonado, lo había ya dejado, y la sentencia de Jerusalén para que el templo sea destruida el año 70 después de Cristo fue dada. Es por eso que esta nación, el pueblo judío como nación, fue rechazada como pueblo escogido. Porque se habían dedicado a rechazar el mensaje de Jesús. Habían rechazado y habían matado a los profetas. Y ahora que viene el Hijo, con él también hicieron lo mismo. ¿Qué te asegura a ti? ¿Qué seguridad tienes de que nosotros no estemos haciendo o no hagamos lo mismo?
Jesús habló claro y contundente a los fariseos, a los judíos, a sus discípulos, pero ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque las prioridades que ellos tenían no estaban puestas ¿en quién? En Jesús. Porque Jesús no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Tenían otros intereses, otras necesidades eran más importantes que la necesidad de estar con Cristo Jesús. Así que esta noche tienes que preguntarte, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú más necesitas? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Quién ocupa el primer lugar en tus pensamientos, en tu vida? ¿Qué es lo que te motiva? Si no es Jesús, entonces estamos perdidos, como los fariseos, que solamente nos interesa lo de afuera, la apariencia, que llevamos una vida de actuación, pero que necesitamos una limpieza por dentro, una renovación, una transformación, y necesitamos, como dijimos anoche, la única manera de entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Y nacemos de nuevo, la única manera de nacer de nuevo es a través de ¿qué? ¿A través de qué? Del bautismo. A través del bautismo, que simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. ¿Y ustedes creen que los judíos se quedaron tranquilos con las palabras de Jesús en Mateo 23? ¿Creen ustedes que se quedaron tranquilos que les dijo mentirosos, ladrones, estafadores? Les dijo hijos del diablo, hipócritas, actores. ¿Se quedaron tranquilos? Vamos al Evangelio según San Juan, el que estamos estudiando estas noches. Evangelio según San Juan, el capítulo 8, que está en el mismo contexto de Mateo 23. Está en el mismo contexto de Mateo 23. Jesús había hecho señales, Jesús había hecho milagros, ¿no es cierto? Había convertido el agua en vino, había devuelto la vista a ciegos, había hecho caminar a paralíticos y había hecho muchas señales, muchos milagros. Sin embargo, había un milagro, el último milagro que él iba a realizar, y que con esto le iba a costar la vida al Hijo de Dios. Y ese milagro vamos a estudiar en esta noche, pero vamos a ver el contexto en primer lugar en relación a Mateo 23. Verso 59 del capítulo 8. Verso 59 del capítulo 8. ¿Encontraron? Dice la palabra de Dios: tomaron entonces piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Miren, tanta era la cólera, la indignación de estos hombres al no aceptar el mensaje y la palabra de Jesús, que querían ¿qué cosa? Querían matarlo, querían apedrearlo. Pero Jesús tuvo que escapar. Capítulo 10. Verso 31. Verso 31. En el verso 30, sin embargo, verso 30, Jesús dijo algo: yo y el Padre, uno
uno somos. Y lo que él había dicho también en el verso 7 en adelante, el capítulo 10, sobre el buen pastor, ¿cierto? Que él es el buen pastor, que sus ovejas lo siguen, los que lo conocen van con él, y que los fariseos, escribas y los que estaban en contra no son de su redil, no son sus ovejas, porque si fueran sus ovejas, lo conocerían. Si fueran de su redil, lo seguirían. Pero no son sus ovejas y no son de su redil. Y encima Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Esto enfureció otra vez a este grupo. Verso 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearlo, para matarlo. Verso 39 del capítulo 10. Verso 39 del capítulo 10. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y ahora viene el milagro cumbre de Jesús, que desató la ira, la cólera, y que dio como resultado la planificación de la muerte de Jesús. Este grupo religioso de los escribas y fariseos ya estaba, su ira estaba tan alta, habían sido, según ellos, insultados, menospreciados por Jesús por las palabras fuertes que les había dicho. Jesús se va, dice, sale de ese lugar, se va, y sucede algo interesante. Capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Qué pasó con Lázaro? Estaba enfermo. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Esa palabra, el que amas, nos dice de que Lázaro y Jesús eran muy amigos. Se conocían, se visitaban, hablaban, compartían cosas juntos. El que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se fue rápidamente para curar a Lázaro. ¿Eso hizo? ¿Eso sería lo correcto o no? ¿Eso sería lo que se espera? Sí, eso tendría que haber hecho. ¿Qué harías tú por tu mejor amigo? ¿Qué harías tú por tu mejor amiga? Te enteras que está enfermo y tú puedes hacer algo, tú puedes ayudar, tú puedes curarlo. ¿Qué haces? No, voy a terminar mi trabajo todavía y después voy a ir a verlo. Voy a dormir tranquilo, voy a descansar, al siguiente día voy. ¿Qué haces? Es tu mejor amigo. Como diríamos, es tu pata del alma. ¿Qué haces?